Pues ya estamos acá en el estudio de Versus con la intención de que se quede con nosotras, con nosotros, para que arranquemos con este análisis que ya se dieron cuenta de quién vamos a hablar la mañana de este lunes 25 de agosto. Son las 11 de la mañana en punto y le doy la bienvenida a mis compañeros Alejandro Páez Varela. Buenos días, Ale. Alina, gracias por estar aquí. Buenos días. Y sobre todo Ana Lilia Pérez. ¿Cómo estás, Ana Lilia? Buenos días, bien a todos, bien a la audiencia. Buenos días. Pues aquí estamos ya más que listos para arrancar con el análisis que traemos para este lunes. ¿Por qué? Porque ya es la última semana que está componiéndose la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la conocemos, una corte que arranca hace ya 30 años y que viene el fin de una corte neoliberal con todos los cambios el próximo 1 de septiembre, cuando veamos a nuevos ministros que ya van a ser y que fueron electos más bien por la ciudadanía, por el pueblo, con todos estos cambios al Poder Judicial. Y ahora nos toca analizar a un personaje en específico que estuvo al frente de esta corte, Norma Lucía Piña Hernández, quien en un inicio estuvo propuesta incluso por Felipe Calderón para que llegara a ser ministra de esta corte, posteriormente por Enrique Peña Nieto, y así es como va llegando poco a poco, y ahora termina esta nueva corte. Así que vamos a arrancar, Ana Lilia Pérez, contigo y tu análisis sobre este personaje. Pues cuando Norma Piña llega a la corte, recordará la audiencia, algo de lo que se destacaba era la llegada de una mujer por primera vez a presidir ese poder. En los 200 años del México independiente nunca una mujer había presidido la corte, y de ahí, de alguna manera, ciertas expectativas que generaba ello. Sin dejar fuera la historia misma de ella, una historia, una parte en la docencia, otra parte ya en su formación como jurista, pero ese sello que la llevó a ser ministra, el sello de Enrique Peña Nieto. Y entonces empezó esto de Peña, que Piña es Peña, por quién la había designado ahí. Y Norma Piña llega pronto, queda claro que genera un desencanto porque deja perder esa oportunidad, y esta es mi reflexión, cómo dejó perder esa oportunidad de acompañar en un proceso de transformación en el país en pro del interés público, y pronto se muestra que ha sido cooptada por intereses particulares, de los peores intereses de este país, y hablaremos más a detalle de ello, pero sin duda Norma Piña se convierte en quien sepulta a esta corte que se va con una historia tan desprestigiada por el actuar de ellos mismos y por la conducta misma de Norma Piña. Ella planteó en su último discurso, y con esto cierro, que la historia la juzgaría, y más bien la historia la ha juzgado ya. La historia que deja es de una corte totalmente desprestigiada, una corte que servía a los ricos, una corte neoliberal que tuvo un uso faccioso para los peores intereses de este país. Se va a la corte de las élites, dice el título, ¿no? De este programa, de este Versus, y es que estamos viendo en tiempo real estas rupturas que generalmente se espera, este balance del que habla Norma Piña, que en realidad ya se abrió un nuevo periodo de un poder judicial que había estado caracterizado por responder a los intereses de unos cuantos, por estar alejados a los temas de agua, educación, salud, vivienda, de absolutamente todo eso, y que hoy, además, en esta transición, las decisiones de la corte se hicieron cada vez más públicas. Vivimos esa transición en tiempo real, en donde yo creo que a principio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador ni siquiera sabíamos los nombres completos de los jueces, de las juezas, de magistrados, y de repente se abrió al debate público quiénes son, qué hacen, se les nombró de mil maneras, hubo un debate popular en torno a la noción de justicia en este país, se habló del cártel de la toga en algún momento, es decir, se puso sobre la palestra pública algo que estaba acostumbrado a ejercerse desde el escritorio, y se incomodó a esas personas juzgadas
juzgadoras. Ahora viene Norma Piña en esta hipocresía, descaro y como querramos llamarlo, porque adjetivos hay muchos para este cinismo con el cual se despide, diciendo esto de la historia nos juzgará la historia, cuando en realidad retoma esta frase, una frase histórica de Salvador Allende, que después retoma incluso Fidel Castro en La historia me absolverá, me absolverá, y ahora viene Norma Piña, que representa totalmente lo contrario al bienestar social, al bienestar colectivo, y viene a hablar de esa historia que presuntamente la habrá de juzgar. Bien, dices, Ana Lilia, ya se le juzgó, ya se quedó en los libros de historia, pues la verdad es que los excesos de la Corte que interpelaron directamente a la población en este país, que llevó masivamente a votar por el Plan C, que primero no se constituyó este Plan A para lograr varias reformas, viene hasta el Plan B, el Plan C, y la gente, creo que, y eso fue el meollo central de las elecciones de hace ya un año, en donde la gente dijo, sí, necesitamos justicia y justicia popular, y eso no va a ser garantía una Corte de Justicia encabezada por Norma Piña, en donde los excesos eran la constante, más no la excepción, el responder a intereses de personajes como Salinas Pliego y no al pueblo de México, y ahí es en donde creo que el descrédito quedó totalmente ya marcado. Ahí está el sello de la casa, ya se van, y ya nos tocará en una siguiente profundizar en ello, que es qué puede venir, qué Poder Judicial está naciendo, más no creo que ya nació nada más porque sí después de unas elecciones judiciales, pero sí decir que ya hay un punto en este momento de la historia, no solo del Poder Judicial, sino la historia de México, que ya vimos esta transición en tiempo real. Sí, efectivamente sí, Norma Piña intenta sorprender pues a quien no se puede sorprender, que es la gente. La gente misma decidió que ella se iba y la gente misma fue la que decidió juzgarla, y a partir de ahí es que ella pierde el cargo. Ella no lo pierde antes del juicio de la historia. Primero cae el juicio de la historia y luego ella pierde el cargo. Norma Piña pasa a la historia pues como la última barrera, la última defensa del conservadurismo más rancio, más corrupto de esa corte, la última gran resistencia. Ella intenta hacerse pasar por héroe, intenta que la vean pues como alguien que puso resistencia en ese último tramo donde todavía la república existía, porque acuérdense ustedes, ya no vivimos en una república. La república terminó, según Krause, pues ahora no me acuerdo cuál fue el último deadline. Sí, exacto. El último decreto. El último decreto de que la república había terminado. Bueno, pues es casi una mala broma la de Norma Piña, porque se pudo haber hecho de manera más digna. Yo creo que tiene derecho a resistirse, sí, pero no convertirse en partido político. Y ella lo que hace es utilizar recursos públicos para convertir al Poder Judicial en una trinchera del conservadurismo. Lo que vimos el año pasado y el año antepasado, incluso toda esta supuesta huelga, que no es huelga porque tenía todo pagado, o el paro con VIP de todo pagado, pues es un uso ilegítimo del recurso público para oponerse a algo que pues en lo que no estás de acuerdo. O sea, utilizaron dinero en la corte para pagarle a los trabajadores del Poder Judicial para que se opusieran a una reforma que además ni siquiera los tocaba a ellos, sino que era una reforma que en realidad le tocaba a las élites del Poder Judicial, porque pues la reforma implicaba más bien, iba muy orientada hacia los juzgadores, hacia conducirlos a la democracia. Ahora, nos falta todavía hacer nosotros un juicio, no el juicio histórico, digamos, al ciudadano, de todo lo que hemos ganado en tan poco tiempo. Yo creo que esa parte tiene que ser muy enfática, y tenemos la obligación todos de hablarlo. Nunca antes, creo yo, tanta gente al mismo tiempo
tenía conocimiento de qué se trata una corte. Yo creo que esa es una cosa espectacular, fenomenal. O sea, la gente puede hablar ahora de manera muy normal que la corte tiene ministros y luego que hay magistrados y luego que hay jueces. O sea, se nos hace como algo ya muy normal, ya lo hemos normalizado en las mesas y lo discutimos, etcétera. Pero realmente, ¿cuándo? O sea, la cobertura, yo les voy a decir, la cobertura de la corte, yo recuerdo mucho en los años de Reforma, del inicio del periódico Reforma, que había un interés por cubrir la corte. Y sí, había gente asignada ahí de los medios de comunicación. Y había, yo recuerdo, una especialidad en la cobertura de la corte, que qué bueno que se diera así, nada más que era tan especializada la cobertura de la corte que nadie la volteaba a ver. Entonces, en realidad, la corte estaba completamente en opacidad. Después vino otro grupito de periodistas que cubrían la corte. Se quedaron los más clásicos. Víctor Fuentes creo que era el que cubría, ¿no? Para Reforma durante décadas. Porque pues, era el que le entendía. Fíjate nada más, le entendía, siquiera pues que eran ministros, que eran magistrados, de qué se trataba lo que sucedía allá dentro de la corte, de qué se trataba. Bueno, toda esa opacidad le permitió a la corte siempre hacer lo que se le pegaba la gana. Toda esa opacidad le permitió siempre al Poder Judicial repartirse los cargos y el dinero, sobre todo, como se le pegaba la gana. Y todo eso que se ha abierto ahora a discusión pública, el ciudadano ha ganado a un poder que financia con su dinero, con sus impuestos lo financia, pero lo ha ganado para sí mismo, incluso entendiendo por qué. Es como cuando llegas un nuevo gerente a una empresa y dice, ok, pues déjenme ver la nómina, y luego agarra la nómina y dice, cabrón, ¿cómo que toda esta gente quién es? No, pues es que ellos son el Poder Judicial, ahí siempre han estado. No, espérame. ¿Qué hacemos aquí? ¿Administramos qué? No, pues somos una empresa de lavado de autos. ¿Y por qué están estos aquí metidos? ¿Qué hacen? Quiero verlos. Ese es el sentimiento que debemos tener como ciudadanos con respecto a lo que está pasando en la corte. Es nuestra corte. Les pagamos. No son gratis. Es gente cara, es especializada, qué bueno, pero les pagamos. Y yo creo que ese sentimiento de pertenencia puede todavía ser más democrático y democratizar todavía más nuestro interés sobre ese poder. Sí, porque son varios logros, ¿no?, que se dan con con este fin de la Corte, porque ya decían ustedes, y hacías un recuento de cómo también había llegado Norma Lucía Piña Hernández a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2015 con Peña Nieto, pero pues también recordemos que fue nominada, ¿no?, por Calderón en 2012. Hay algo ahí también que no se nos debe de olvidar y que no tenía las credenciales suficientes y también todo el trabajo necesario para que llegara a ese puesto, ¿no? O sea, también por eso se había prolongado que ingresara a esta corte, pero al final creo que ahorita cuando ya estamos despidiendo a esta corte neoliberal nos damos cuenta que Norma Lucía Piña Hernández cumplió su propósito. ¿Cuál era? Pues exhibir todos los lujos, exhibir todo lo que estaba pasando dentro de este Poder Judicial y además hacerle ver a la gente, como bien mencionaba Ale hace un momento, pues que estos cambios de la 4T a quien está favoreciendo es al ciudadano, ¿no?, de a pie, es a la persona que desde hace mucho también ha estado exigiendo justicia, que no son cambios que se van a dar inmediatamente y de un año para otro, sino que son cambios y procesos largos, pero que se tiene que seguir luchando y se tiene que dar justamente cada uno de estos elementos para decir si es necesario que se reforme, si es necesario que se cambie esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando llega Norma Lucía Piña Hernández a la Corte durante 2023, escuchábamos este discurso y veíamos también cómo estuvo ahí ensuciado todo el proceso y los primeros días del 2023 cuando se elige que sea Norma Lucía Piña Hernández, hablábamos de que una mujer estaba rompiendo el techo de cristal. Y hablábamos también en ese momento de la importancia de que mujeres ocuparan espacios, pero creo que también hay que reconocer, y lo hemos visto a lo largo de estos meses, que se necesitan mujeres con convicciones que estén marcadas y con convicciones que vayan para la gente, ¿no?, para el pueblo, para la ciudadanía. Norma Lucía Piña Hernández, pese a que es mujer, sí tenía intereses muy marcados y son intereses que, como bien recordaba Ana Lilia,
Piña es Peña, yo agregaría es priismo, y el priismo que es neoliberalismo, ¿no? Entonces, ahí están los intereses que tenía Norma Lucía Piña Hernández. Ahí tenía también ya bien marcado que pese a que fuera una mujer la que estaba llegando a ese espacio y a romper el techo de cristal, como se dijo en su momento, sabíamos cuáles iban a ser los intereses y que no iba a haber algún cambio, que bien pudiera estar un hombre o bien pudiera estar una mujer, la circunstancia de justicia iba a ser la misma desde el punto de vista de Norma Lucía Piña Hernández. Eso por un lado, y por el otro entendemos ahora también cómo viene el discurso que da en el informe de actividades que esta semana se va a dar a conocer y que aquí en sinembargo.mx ya se publicaba parte de su último informe de labores, que ella incluso pues termina elogiando a la reforma de Ernesto Zedillo que se da en 1994, que nada más se terminó poniendo a ciertos ministros y que también ya vemos cómo termina atendiendo a estas cortes, ¿no? O sea, a estas personas y a este grupo de élites y a estas personas que por muchísimos años se vieron también ahí favorecidas por lo que se discutía en la corte. Coincido con Ale con el tema también de decir, es un gran logro de la sociedad, es un gran logro para nosotros que hablemos y que nos acerquemos y que ahora también en el proceso que vimos recientemente el pasado 1 de junio, pese a todo lo que se da de las polémicas, la gente ya se haya interesado por salir, por conocer a sus juzgadores, por buscar un tiempo y decir quién es esta persona y saber quién va a estar otorgando justicia, y ahora los reflectores van hacia ellos, ¿no? Hacia una corte en la cual veamos que el acceso a la justicia sea la prioridad y que el acercamiento también de esta corte para la gente sea una de las prioridades y de las actividades que vayan a tener en los siguientes años, para que ya no se quede tan alejado, porque lo que sí se ha roto en estos años es justamente que la gente ya está más consciente de lo que estamos viviendo, de que la gente sí puede tener incidencia en lo que sucede, así como ya se cambió y se reformó este Poder Judicial. Pues yo trato de recuperar algunos hilos de los planteamientos que han hecho. ¿A qué respondía la conducta de Norma Piña? El modo de actuar. Para mí era parte de ese modelo, de esa corte neoliberal que impone Zedillo y que no importaba que cambiara un ministro, que cambiara otro, que la llegada de una mujer fuese el hecho histórico per se de llegar a la corte, pero eso no cambió la manera de actuar en esa corte. Y aquí lo conecto con lo que planteaba Alejandro de los tres poderes. El Poder Judicial fue siempre históricamente el más opaco, el totalmente discrecional. Los asuntos que se discutían en la corte, a la corte entraba solo los ricos que iban a gestionar sus asuntos, y ese modo de conducirse de los ministros, de ver todo desde el privilegio, desde una burbuja, así es como llevaban los asuntos de este país. Por eso el tipo de sentencias, de fallos que emitían, cuando se habla de qué tan lesiva fue esa corte, debemos hacer conciencia de fallos que resultaron históricos por lesivos para la ciudadanía. Se han hecho recuentos muy amplios, pero creo que vale la pena detenernos en esos fallos que generaron un impacto que seguimos pagando los costos de esos impactos. Está el tema del Fobaproa, donde fueron los ministros los que pudieron blindar ese rescate a los más ricos de este país, que fue un atraco, el atraco del siglo le llamaban en ese momento cuando ocurría, y hay que recordar cómo se operó el que la corte blindara a esos ricos. Era desde el Ejecutivo que estaba rescatando a esos poderosos y que seguimos pagando esas deudas. Por eso es importante hablar de ello, y que acude ante la corte para evitar que la Auditoría Superior de la Federación revisara todo el cochinero que se tenía en ese cambio que hubo de los pagares de Fobaproa para cuando el IPAP toma esa deuda. O sea, no solo fue el rescate bancario inicial, sino que cuando el rescate se va operando por parte de quienes llevaban el fondo, el Fobaproa, y después se hace el traslado al IPAP, ya en la transición de los gobiernos de Ernesto Zedillo a Vicente Fox, interviene el Ejecutivo para que la Corte le diga a los auditores de la Auditoría Superior de la Federación, cuando trabajaba la auditoría,
que se detuvieran en esas auditorías, que no podían auditar a esos ricos que estaban atracando los recursos públicos, pero se usó a la Corte para ello. De la misma manera se le volvió a utilizar cuando comenzó todo ese esquema mediante el cual se comenzó a privatizar el sector eléctrico. Empiezan aquellos polémicos permisos de autoabasto que empiezan con Salinas, le sigue Zedillo, pero sobre todo en el gobierno de Vicente Fox con un Felipe Calderón en la Secretaría de Energía y un Juan Camilo Muriño como subsecretario en la Secretaría de Energía, cuya familia tenía intereses en esas empresas energéticas, es decir, todo conectado. Y entonces, en esos tiempos, entra la Auditoría Superior de la Federación, digamos de alguna manera temprana, porque en ese momento eran unos 100 permisos los que se habían dado para este esquema de autoabasto. Y la auditoría empieza a detectar que ese no era autoabasto, que era un mercado de comercialización de electricidad simulado. Entre los beneficiados ya estaban los X González, sus empresas, corporativos de Monterrey, que fueron los principales opositores a lo que se buscaba hacer después. Para abreviar en esta anécdota, el Ejecutivo con Vicente Fox recurre ante la Corte para decirle que regaña a la auditoría, que les diga que no pueden revisar esos contratos. Y la Corte, nuevamente sin entrar al fondo del asunto, le dice a la auditoría que no puede excederse en sus facultades y revisar esos contratos. Esa acción generó que creciera exponencialmente todo ese atraco, esa piratería que hubo en el sector eléctrico, que llegó a los niveles que sabemos que llegó. Por eso es que nuevamente vimos en la Corte reciente, en la presidida por Norma Piña, cómo se pusieron en un papel de opositores facciosos cuando el presidente López Obrador intentó por fin que retomara la Comisión Federal de Electricidad su actuar sobre el sector eléctrico. Uh-huh. Es decir, es el tipo de decisiones que se tomaban en esa Corte y entonces entendemos por qué la conducta de Piña, servir siempre a los ricos. Pero hay algo que creo que me deja mucho pensando esto que estás diciendo, Ana Lilia, que es que hay una disputa que todavía siguen dando, a pesar, como diríamos, estas patadas de ahogado, que sí están existiendo hoy, acompañados de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque lo que veíamos en América Latina durante los últimos 20 años sistemáticamente es que el aliado de las élites por excelencia eran dos, los medios de comunicación corporativos y el caso del Poder Judicial. Los medios se está dando todavía una reconfiguración, en el caso del Poder Judicial pues ya están, ¿no?, ahí tratando, pero siguen generando esta disputa, esta batalla, ¿no?, de cómo va a quedar esa Corte en el imaginario de la población. Y algo ahí que tú decías es esta opacidad, ¿no?, que la caracteriza. Sin embargo, en las últimas declaraciones que dio Norma Piña todavía al frente de la Suprema Corte, se la pasó insistiendo en que la Suprema Corte y el Poder Judicial era la piedra angular de la justicia constitucional en este país. Algo que estuvieron decididos brutalmente a desmantelar, a no garantizar, a bloquear, a impedir. Si de algo se caracterizaba justamente esa Corte, no solo era que lo hacían en la opacidad, sino que se negaban a ejercer lo que teóricamente tenían que garantizar, que era justicia en este país. Eso, digamos, sigue pasando, porque dio varias entrevistas durante los últimos días, no solamente victimizándose, sino con aliados en los medios, incluida la propia Carmen Aristegui en esta entrevista tan grande que le hace, que pues es un poco, le pone directo de pechito, ¿no?, las preguntas de verdad que te criminalizaron y te estigmatizaron y buscaron acabar con las instituciones, pero ¿tú qué opinas sobre eso, no? Y ella lo que dice es, sí, el objetivo final de la presidencia era destruir las instituciones, era acabar con la independencia de los poderes, y ahí es donde creo que todavía tienen digamos, este juego, ¿no?, de poder implementar dentro de las narrativas la disputa de que se luchó, esta valentía de Norma Piña, ¿no?, de enfrentar, incluso asegura que el 50% de la población en este país no está de acuerdo con ese tema de la reforma al Poder Judicial. Y ahí te agrego otro dato, porque lo que decía en esta entrevista con Aristegui es justamente que no se dio la batalla suficiente, ¿no?, por parte de la Corte, y que no hubo también estos elementos para que sí pasara la reforma al Poder Judicial como ellos hubieran
han querido, ¿no? Porque se necesitaron hacer más grupos de análisis, que se necesitaba trabajar todavía más en ella, y todavía hay dando patadas de ahogado en estos medios de comunicación que, como bien apuntas, pues terminan ayudándole a este discurso, ¿no? Y que esos mismos medios siguen narrando que el declive y la lucha en contra del Poder Judicial fue porque no se levantó de la silla cuando el presidente o sea, es como tan infantil. Y ella dice, incluso con Aristegui, dice, bueno, eso sería anecdótico, pero en realidad hay momentos en donde dice no le tomen una sola llamada a los ministros, y ahí es en donde se rompe toda comunicación. Pero recordemos también que no solamente fue si se levantó o no, sino los reclamos que se vinieron haciendo en torno al círculo, no solamente a las decisiones, que ya es bastante el que haya descongelado las cuentas a la esposa de Genaro García Luna, el que haya tenido también que haya actuado en torno a, pues no solamente a Genaro, ¿no? Sino pues también un montón de narcotraficantes, decisiones que se tomaron, o el negarse nuevamente en el tema de los impuestos de Salinas Pliego, sino que incluso ustedes recordarán el episodio en donde el propio presidente le reclama haber metido a una de las más cercanas de Genaro García Luna al Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, no solamente era Norma Piña, sino era esa punta del iceberg que se le puso nombre y apellido, que se le puso contexto de cómo logró llegar a la Suprema Corte, las decisiones que estaba tomando al respecto, la gente que le rodeaba, y también no solamente en términos de las decisiones judiciales que tenía, sino con quién se rodeaba en cenas privadas, con quién se rodeaba en temas electorales, con quién se rodeaba. Entonces sí es un cúmulo que yo creo, no hay que ser, bueno, yo tengo mucha esperanza en que pueda haber una nueva concepción de justicia, pero que esto que estuvimos haciendo, sobre todo en esta recta final de fiscalización, de interpretación, que ayudó muchísimo las mañaneras y entender, por ejemplo, esto de los sabadazos, ¿no? Esto de las decisiones judiciales, eso fue bastante pedagógico. Creo que hay que seguir encarrerados, ¿no? En seguir viendo qué están decidiendo, de quién se están rodeando, a quiénes se están beneficiando, porque creo que de eso se trata, de hoy consolidar el poder judicial que garantice justicia en un sentido profundamente amplio para los, sobre todo, ¿no? Así como dicen, por el bien de todo, primero los pobres, pues también la justicia para esos sectores históricamente olvidados. Estaba revisando en estos días la estructura de comunicación social de la Suprema Corte, no del Poder Judicial, de la Suprema Corte. Tienen, no sé, cerca de posiblemente unos 50 empleados en comunicación social. Independientemente de todo lo que del outsourcing o los contratos que hacen con periodistas que trabajan para por ejemplo, para el canal de la Corte, que hacen transmisiones especiales, tal. Independientemente de todo eso, fíjate, nada más para darnos cuenta, tiene una... depende esta estructura de la Secretaría General de la Presidencia. Hay una Dirección General de Justicia TV del Poder Judicial de la Federación, que a su vez tiene un asistente de gestión y un asistente auxiliar, pero a partir de ese se desprenden 1, 2, 3 subdirecciones. Una es de información general y programas especiales, otra de general de ingeniería y otra general de producción y operaciones. Luego de ahí se desprenden una serie de coordinaciones. Pongo un ejemplo: coordinación administrativa. De esa dependen 2 direcciones: la Dirección de Administración de los Recursos Televisivos y la Dirección de Procedimientos Administrativos. Hay otra dirección, por ejemplo, de continuidad, de tráfico y videoteca. De esa sale 2 subdirecciones: subdirección de archivo de material audiovisual, subdirección de barra de opinión. Subdirección de barra de opinión. Luego hay una dirección de imagen y diseño que tiene una subdirección de transmisión de sesiones de la Corte. Subdirección de transmisión de sesiones de la Corte. O sea, haz de cuenta como si Versus tuviera una subdirección de Versus, ¿no? Es eso, sí, básicamente. Sí. Bueno, estoy hablándoles a ustedes de solamente las direcciones. Un dictaminador de conductor de sesiones de la Corte, una subdirección general de ingeniería, una dirección de estudios de televisión, una dirección de transmisiones y señales de televisión, un departamento de mantenimiento técnico y almacén, que creo que es el único que justifica aquí, una dirección de noticias,
que depende de una subdirección general de información y programas especiales, más una subdirección de guiones y proyectos, una subdirección de programas especiales, una subdirección de noticiarios, una subdirección de contenidos de noticias, un departamento especial de contenido de noticias, un departamento especial de seguimiento de proyectos televisivos, un departamento de noticias. Luego tienes una dirección de promoción e imagen, de enlace con medios de comunicación, una dirección de enlace con medios de comunicación, una dirección de programación y contenidos, una subdirección de redes sociales y de Justicia TV. Todo esto que les acabo de decir es solamente el canal. Ahora vamos, porque pues ya estamos en esto, a la estructura orgánica no básica. No tengo idea qué significa no básica, de la Dirección General de Comunicación Social. Hay una dirección, una Secretaría General de la Presidencia, de la cual depende la Dirección General de Comunicación Social, que tiene a su vez también un dictaminador 2 y un asistente de gestión y seguimiento. Hay una Subdirección General de Comunicación, de la cual dependen las siguientes direcciones y subdirecciones. Nomás voy a leer una, Dirección de información, dictaminador 2 de información, subdirección de vínculos con los medios, subdirección de síntesis, subdirección de redacción, subdirección de monitoreo, dictaminador 2 de análisis jurídico, dirección de comunicación estratégica, dictaminador 2 de contenido, subdirección de sistematización, subdirección de evaluación, subdirección de análisis, departamento de visualización de datos, dirección de comunicación interna, subdirección de campaña, subdirección de gestión, subdirección de medios internos, dictaminador 2 de seguimiento de asuntos en pleno y sala, coordinación administrativa con una subdirección de kiosco y una subdirección general de materiales e inventario. Esto es real, No, yo no conozco en México, y he pasado por, pues creo que casi todos los medios impresos del país, salvo algunos más pequeños, pero ni la mayor burocracia de un medio de comunicación, estoy pensando que 2 pudieran tener esa burocracia, Reforma y El Universal, son los medios grandes con unas super estructuras, tienen, yo creo que ni la cuarta parte de esto. ¿Qué hace toda esa gente ahí? Más todo lo que se paga a conductores. Ustedes saben que se paga a conductores. Hay muchos conductores en la televisión esa que nadie ve. Justicia TV, nadie la ve. ¿Qué quiero decir? Obviamente tampoco vemos las campañas. ¿Cuánto se invierte en comunicación social? ¿Cuánto? Ahora, ¿cómo justificas tú que exista todo ese aparato y al mismo tiempo nadie sepa ni siquiera cómo es la corte por dentro? Ese es el asunto. Ese es el meollo del asunto. Has descrito una estructura enorme que hasta... Y sigue la estructura, que todo significa recursos públicos. Claro. Pero no vemos lo que generan esas estructuras. Para buscar algún documento de la Corte, tienes que hacer una búsqueda, pero muy a fondo, para ubicar siquiera un boletín de prensa. Uh-huh. A mí me sorprende lo que has planteado, porque precisamente ¿dónde está la rendición de cuentas de todos los recursos que han ejercido? Aquí has descrito un área que debía ser la más transparente, la que comunique, pero no vimos ese trabajo. ¿Hay alguien que sepa cuántos empleados tiene la Corte? ¿Cómo se ve físicamente por dentro? ¿Cómo son los pasillos? ¿Cómo son los pisos? ¿Alguien ha visto alguna vez las paredes de la Corte? ¿Alguien ha visto, por ejemplo, el estacionamiento de la Corte? ¿Alguien lo conoce, el estacionamiento de la Corte? ¿Alguien conoce qué hace? Es más, básico. ¿Cómo llegan los temas a la Corte? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que está en la audiencia ahora mismo me puede explicar cómo llega un tema? ¿Cómo es que un tema se brinca hasta la Corte? ¿Qué mecanismos hay para que suban esos temas? ¿Alguien sabía que existe Justicia TV? ¿Alguien sabía que existe una cosa que se llama Justicia TV? Que no depende, más bien, que es independiente del área de comunicación social. O sea, estamos hablando de una estructura que es aparte. Bueno, si tú le hincas el diente a toda la estructura del Poder Judicial, yo diría, tiene ahí un enorme reto, tanto el ministro presidente de la siguiente Corte como la misma Corte, los ministros y ministras, mayoría de ministras que entran a la Corte para transparentar. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es transparentar. Miren, es esto la Corte. Abrirlo y mostrarlo a los mexicanos. Pero
Yo creo que dentro de ese abrirlo a los mexicanos también tendrían que explicarnos cómo les entregan la corte, desde cuánto se deja en la caja chica, es decir, las finanzas de la corte, la estructura de la corte, porque precisamente una de las críticas centrales a esa corte que ya se va es esa estructura burocrática, consumidora de recursos públicos, que no se justificaba de ninguna manera. Y uno de los retos principales para la Corte va a ser la manera en la que se van a organizar internamente, bueno, comenzando por el que ya son 2 ministros menos los que están comprendiendo esta Corte, cómo van a plantear esta reestructura interna también, el tema de la rendición de cuentas que hemos dicho, si de algo adolecía ese sistema de justicia al que le dijimos no quienes votamos en las pasadas elecciones, pues era precisamente por la opacidad con la que se conducían, el derroche, los lujos tan obscenos que tenían estos señores juzgadores, que no se pueden sostener en un país donde todavía hay tantos rezagos. Venimos a hablar la semana pasada de el avance en la lucha contra la pobreza, pero todavía quedan esas áreas consumidoras de muchos recursos públicos donde se puede reorganizar ese gasto público y que se pueda destinar a las áreas que más lo requieren. El reto enorme que tienen los ministros que llegarán a la Corte la siguiente semana, pues todos los casos que les quedan ahí rezagados, y eso deberá ser parte también del tema de rendición de cuentas. ¿Qué van a hacer con esos asuntos del señor Salinas Pliego? A ver si ya va a pagar los impuestos o qué van a hacer, porque estamos hablando de una Corte neoliberal que cierra su ciclo y que esperamos que la nueva Corte haga un trabajo en pro del bien público. Claro. Y no de los intereses privados, como hemos tenido. Déjame, les agrego a la gente este segundo dato. Esta estructura de comunicación social que acabo de leer, que además la estructura es independiente, la estructura del canal Justicia TV, que no sé si alguien lo haya visto en su vida, pero existe y se le paga, se le da dinero, tiene su correlato. Recuerden ustedes que Norma Piña es la presidenta de la Corte, pero también es la presidenta del Consejo de la Judicatura. Aunque usted no lo crea, hay una estructura espejo de todo lo que le leí, pero en el Consejo de la Judicatura Federal hay una Dirección General de Comunicación Social y Vocería. Yo te garantizo que alguien cobra como vocero. Sí. Alguien conoce, me puede decir alguien que esté en el público, alguien de alguno de mis compañeros que estén por ahí, a ver si alguien sabe qué es un vocero, a ver si por ahí Bianca o Blanca, que las tenemos allá en el fondo, saben que si se puede identificar el vocero, porque al menos en la estructura cobra. Sí, y ha de cobrar muy bien. Dirección General de Comunicación y Vocería. Aquí está en la estructura. Ahora que haces mención de toda esta estructura, Ale, creo que cabe recordar unos datos que aquí traía, porque con Norma Lucía Piña Hernández, en 2023 y 2024, se gastaron 34 millones de pesos en publicidad en esos 2 años para tratar de estar divulgando todo un mensaje que iba hacia decir: la Corte contigo, independencia judicial, somos la Constitución. Esto para tratar de hacer ver al Poder Judicial cercano a la gente. ¿En dónde estaba todo ese dinero anteriormente y en dónde se estuvo dando estas campañas? Pues nada más y nada menos que en Cinépolis, del empresario Alejandro Ramírez, y también hubo algunos anuncios en el Metrobús de la Ciudad de México y del Mexibús, esto en el Estado de México. Se pagaron también alrededor de 487,375 pesos en esos 2 años, ¿no? 2023 y 2024, porque ya sabían que venían estos cambios, ¿no? Ya sabía que se sentía ese ánimo de que se reformara todo un poder judicial que solamente estaba tratando de ayudar a un pequeño grupo de personas, y ellos mismos trataron de hacer toda una campaña en distintos medios de comunicación, una vez más aliados con este sistema y con este aparato, con la intención de ayúdenme a que se quede la Corte como está, ayúdenos a que se quede así este sistema,
tema y no se reforme. Eso por una parte. Y hace un momento, Ale, que decías, ¿quién conoce la televisión del Poder Judicial? A lo mejor muchos de nosotros no lo conocíamos, ¿no? Pero los que sí conocían este espacio fue la oposición, porque recordemos que a través de esta televisión se estuvo dando toda una propaganda durante cobertura también para seguir ahí todas las marchas en las cuales participó Norma Lucía Piña Hernández y también donde estuvieron varios ministros, ¿no? Claro que utilizaron estos servicios, claro que utilizaron estos medios en meses que fueron muy importantes para también, de un lado, estaban mostrando en las conferencias de prensa cómo se estaban dando estos sabadazos, ¿no? Cómo estaba actuando el Poder Judicial, y también ellos utilizaron estos medios, que no sabemos cuánto dinero también está ahí invertido, pero para su propio uso y seguir limpiándose y destinar pues millones de pesos para promocionar estos órganos del Poder Judicial. Yo solo agregaría algo que es que se trata de una trampa administrativa todos estos nombramientos, porque no es lo mismo garantizar un sueldo de un camarógrafo, un editor, un reportero, un periodista, alguien a cámara, de un presentadora, lo que tú quieras, a un director de no sé qué, ¿no? Porque recuerden que hay tabuladores también dentro del gobierno, y eso garantiza sueldos por arriba de los 80,000, 90,000, 100,000 pesos, ¿no? Las subdirecciones, porque también es eso, no solamente es que haya tantas direcciones, subdirecciones, sino a lo mejor es eso. Me imagino que en una de esas puede que ni haya más de una sola persona, pero es simplemente para garantizar también los sueldos por arriba, ¿no? De lo que podría ganar o debería de ganar alguien que edita, alguien que es un camarógrafo, camarógrafa. Y cuando decimos se puede concebir una estructura distinta, yo creo que el ejercicio que hizo la ministra Lenia Batres es importante, interesante y por como lo queremos llamar, porque hasta el momento ha ahorrado un mínimo de 19 millones de pesos a la federación, ¿no? En cosas que ya eran de por sí extravagantes y que se recordarán, yo creo que fueron de las principales agresiones que sintió la gente cuando sacaron todo lo que gastaban en vales de miles de pesos de gasolinas, que tenían derecho a 2 lentes por mes, a que tenían derecho a comidas por miles y miles de pesos, y que ahora recordemos también, antes de irse, un poco es este anzuelo que lanzan, ¿no? El incremento también a los recursos de la Suprema Corte. Si bien la Secretaría de Hacienda registra una inflación del 5%, que a lo mejor era lo que correspondía en el incremento, porque ya eran de por sí sueldos bastante altos, lo que hacen es incrementar el 12% para que quede un incremento de 8%, pero además con comidas, que es lo que dice la propia Lenia Batres, pues me opuse, voté en contra, y que espera que también los y las ministras que lleguen a la Suprema Corte pues estén conscientes de lo que implica eso y la ofensa que refiere hacia el pueblo de México, tener 65,000 pesos para comidas al mes. Entonces, yo creo que sí, ya hay algunos elementos que se pusieron sobre la mesa, incluso también en el caso de la transparencia fue la ministra, si no mal recuerdo, la ministra Lenia Batres, quien propuso que todas las sesiones quedaran grabadas, que fueran públicas, y eso fue algo que se negaron totalmente, y que se iban a salas y había una forma de transcripción que después se tardaban en facilitarte la transcripción y a saber si se había transcrito o no, o sea, como una serie de mañas tremendas, pero hacer públicas las discusiones y saber quién está obstaculizando tal o cual proceso, porque yo sí creo que va a haber diferencias, es decir, no es que todos los ministros, como se hizo creer, sean ministros de la Cuarta Transformación y del gobierno, yo no lo creo, o sea, yo creo que tienen todas sus diferencias, que va a ser muy interesante verlo en lo que se concreta este nuevo proyecto judicial, pero habrá que fiscalizarlos puntualmente a todos. Sí, de entrada, pues desaparecen las salas, ¿no? Y ese es digamos que un cambio importante, y todas las sesiones van a ser públicas, todas las sesiones de la Corte, lo cual, pues sí, al menos garantiza la máxima publicidad, que ya es algo que es un avance, porque en efecto, te ibas a una sala, discutías cualquier tema, y allá eventualmente alguien se enteraba que Grupo México había ganado apropiarse de terrenos que le pertenecían a un ejido o a un pueblo, o pues todo lo que pasó recuerden ustedes, con la ley de extracción o las leyes extractivas, las que impactan en minería y todo el tema de extracción, que es pues básicamente fue una reforma para entregar
México a los capitales, no importa de dónde, extranjeros o nacionales, no importa, era una ley que se reformó hace apenas 2 años, se corrigió, porque una empresa podía ubicar y decirle al gobierno, justificarle al gobierno, es que ahí abajo de ese pueblo hay oro, y se chinga el pueblo. Ahí nos vemos, y lo haces a un lado legalmente, ¿eh? Uh-huh. Legalmente podían quitarles al pueblo, en lugar de compartirles el beneficio, que es esta idea siempre completamente rapaz de explotación, de expoliación, en lugar de decir que la ley garantizara, oye, ¿sabes qué? Bueno, sí, está bien, ya ubicaste dónde está el yacimiento de este metal o de lo que sea, vete por él, está muy bien, nada más que tienes que compartir el beneficio con el pueblo. Comparte el ingreso nacional con el pueblo. No, era despojar, despojo. Y entonces la manera de hacerlo es este aparato que uno no sabe que funciona hasta que sabes que funciona. Yo toda mi vida pensé, no quiero verme nunca vinculado al Poder Judicial. Significa que me van a hablar de un juzgado para ver qué fregados hice o alguien me está acusando o algo. O sea, las únicas veces que me paré frente a un juez, una fue por un juicio que llevamos aquí en Sin Embargo contra alguien que cometió abusos contra Sin Embargo y que lo llevamos ante la justicia y por fortuna ganamos para bien de él. Ese caso porque tuvo que pagarlo con horas y no con dinero de los papás. Para empezar. Bueno, ese es un caso. Y el otro caso fue un caso denunciamos un hecho específico también de Sin Embargo. Son los únicos en los que yo me he visto involucrado. Pero pararme ahí siempre ha sido uno de mis más grandes traumas. Que me lleven a un juzgado, a un tribunal. ¿Por qué? Uno, obviamente por desconocimiento. Es como los que tienen miedo a los aviones, o sea, no vas manejando el avión, entonces obviamente tienes miedo a ver qué está pasando, quién es el que maneja, no, es una cosa de aprensión. Y la otra es porque no solamente no sabes, sino que lo que sabes es que allá adentro se hace el mal. No. Es un espacio de corrupción, es un espacio en donde gobierna el dinero. Y lo sabe un mexicano, la ministra Esquivel le gusta utilizar, porque me recordé porque ayer platicamos con ella, a ella le gusta poner énfasis en la encuesta de aceptación de servidores públicos. Creo que esa la hace INEGI también, creo que es de INEGI. Que es tremenda porque solamente los policías y tránsitos que tienen muy mala fama, mordelones, digamos, sí. Le ganan a los ministros, a los jueces, a los magistrados en mala fama. O sea, están en el piso. ¿Todavía se resisten? ¿Todavía se resisten a un cambio? ¿No tienen vergüenza? Y todavía se atrevieron a pagar para poner sus anuncios en el Metrobús, sí. Es que de verdad es una insensibilidad tremenda. Yo, porque casi estamos empezando a cerrar este programa que se me hizo muy cortito, pero por la cantidad de cosas que hay, yo iría concluyendo con lo siguiente. Creo que los ministros que entran, ministras y ministros, tienen un enorme reto. El primero va a ser transparentar qué hay ahí. Y coincido justo contigo, Ana Lilia, creo que la decían ustedes, las dos lo decían. Tiene que llegar la nueva corte y analizar qué hay ahí. Uh-huh. Y de cara a los mexicanos decirles, esto es mexicano, lo que ustedes pagan. Ustedes pagan por esto. Este es el aparato. Yo quiero saber exactamente cuántos periodistas participan en el aparato de comunicación del canal de Justicia TV, en las estructuras de comunicación social, cuántos externos participan, cuánto ganan. Quiero saber todo eso, lo quiero ver. O sea, ¿por qué? Hablo por un tema que me corresponde a mí. Alejandro, soy periodista, o sea, por lo menos quiero saber de qué se trata esa estructura de comunicación social. Porque es más grande, les puedo decir, yo creo que
No debe haber un aparato de ese tamaño de comunicación social en todo el país, en ningún gobierno. No creo que exista. Quiero saber, y sí creo que así como esa área, muchas otras áreas de comunicación y de lo que sea, se tienen que transparentar a la gente de entrada. Y yo agrego ahí también una parte de decir cómo se van a ajustar a estos principios de la austeridad. Porque bien mencionaba Salina, lo hizo la ministra Lenia Batres cuando entró y cómo empezó a transparentar el cargo que en ese momento estaba ocupando, pero también vimos cómo los otros ministros y ministras seguían ellos protegiéndose con la intención de seguir ganando más, ¿no? que la presidenta. Entonces, creo que ahora esta nueva corte va a tener una gran labor porque ya tiene de por sí todos esos casos que le vayan a dejar y le vayan a quedar ahí para analizar y para crear proyectos. También vienen ahora esa otra parte de desmantelar cómo estaba el Poder Judicial hasta este momento y ajustarse, ver, como bien decía Ale, todos estos organismos, cómo está compuesta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuánto dinero se derrochaba. Entonces hay mucho trabajo de parte de los ministros, de las ministras que entran a componer esta Corte y seguir, ¿no? Transparentando, que creo que eso es lo que acerca más a la gente y lo que nos hace entender cada vez más cómo es que se trabaja y cómo es que se compone este Poder Judicial. Pues al arranque de la discusión de este análisis que hacemos, Alejandro planteaba qué tanto hemos avanzado en este terreno de el Poder Judicial. Y yo quiero por ahí plantear mi reflexión de cierre, porque me parece que es muy valioso lo que se ha logrado. El solo hecho de que hoy esté en la discusión pública que existe un Poder Judicial que es responsable de mucho de lo que está estancado todavía en este país y que haya una discusión pública, que se generó un proceso de elección para una corte que va a llegar y que le estamos planteando todos los retos y todos los compromisos que tiene para con la sociedad. Y el reto es enorme y esperemos que estén a la altura, y nuestra tarea como periodistas será también revisar esa actuación y comunicárselo a la audiencia. Pero el hecho de que hoy tengamos estos temas en la discusión pública de manera abierta, que ya no sea un asunto solo de las élites, para mí ya es un avance para la sociedad, y de ese mismo nivel debe ser la exigencia para la Corte que llega. Sí, reconcebir la idea de justicia es una tarea fuertísima, ¿no? Porque primero está esto que plantea Alejandro, de creo que más de uno o más de una pensamos en opacidad como sinónimo de la Suprema Corte, sí, de los juzgados, de los tribunales. Segundo, hubo tal burocratización del debate que la gente no se siente directamente, ¿no? Ya no le llama la atención digamos, una discusión en torno a un hecho concreto, porque no se entiende que se está haciendo jurisprudencia y que si un día nos va a pasar algo en torno al despojo de territorio, a nuestro derecho al acceso a la educación, ¿no? Yo recuerdo uno de los debates justo de Lenia Batres, de los últimos debates que tenía, que era sobre por qué cobraban los diplomados en la UNAM. A mí me parece que eso, los estudiantes directamente de la universidad, tendría que haberse sentido, ¿no? Es nuestro momento también para sacar esto, porque decía, se está inhabilitando que te puedas titular, pero que tengas que pagar un diplomado de 30,000 o 20,000 pesos, o sepa cuánto cuestan esos diplomados. Claro que eso me parecía. ¿En la UNAM? ¿Dentro de la UNAM? Sí, dentro de la UNAM, exacto. Entonces, como no se está garantizando que haya una educación, ¿no? Y entonces decían, y eso se lo contraargumentaron el resto de los jueces, decían que mientras hubiera una opción de titulación gratuita, entonces no se estaba violentando, ¿no? Pero era como, y ella lo peleó, y al final no lo logró, y después se iba a volver a debatir en otras condiciones. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que nos da un montón de elementos a quienes trabajamos ciertos temas, a quienes son estudiantes, a quienes son mujeres, a quienes son jóvenes, de decir, esta lucha no es la lucha por una sentencia, porque eso en todo caso se ha relegado. Queremos una sentencia a favor, en contra de tal o cual, ¿no? Pero yo creo que hoy tenemos la oportunidad de que realmente entendamos que esa justicia es para todos y para todas, que esas sentencias que se están emitiendo
están sentando precedentes para garantizar justicia a otros cientos, miles o millones de mexicanos y mexicanas. Entonces, sí hay que pensar en esta nueva Suprema Corte, en este nuevo Poder Judicial como la oportunidad de materializar. Cerraría yo en algo que obviamente me interpela, ¿no? Como mujer trabajadora, que era, yo recuerdo en estas elecciones, yo hablaba con la gente y le decía, es que estamos ante la oportunidad no de elegir a la presidencia solamente o no de la Suprema Corte de Justicia, sino estás eligiendo, imagínense lo histórico de lo que vivimos, de que si tú vas a tener un problema con tu patrón porque no te está pagando, porque te está descontando ilegalmente, tú estás eligiendo a ese magistrado que va a definir en materia de lo laboral si es responsable o no tu patrón, tu patrona, él, ¿no? O tú tienes la razón en términos muy concretos. Claro. Si te vas a divorciar y quieres una pensión o no sé qué, estás eligiendo a quien va a tomar esa decisión. O sea, no era una cuestión de justicia en abstracto, era una cuestión de justicia en concreto. Entonces, yo creo que de ese tamaño es la oportunidad histórica de garantizar justicia para absolutamente todos y todas en este país. Pues creo que ya con eso hemos llegado al final. Ale, ¿querías agregar alguna otra cosa? No, al contrario, te estaba pasando porque me quedé con la idea de que tenías alguna cosa que... No, solo lo que estaba diciendo Alina, ¿no? O sea, que es muy sorprendente lo de la UNAM, porque por muchísimos años, o sea, no solamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también lo que vamos a ver ahora con la reforma electoral y que ya han conversado ustedes en mesas anteriores, o sea, también va a venir una lucha, ¿no? O sea, y espero ver a muchos de la UNAM también ahí ya levantando la voz después de tantos personajes que se están sumando ahora a decir que sea una reforma incluyente, y como hemos visto que un Lorenzo Córdoba y un Ciro Murayama han estado ahí con la élite también dorada de estos espacios, que falta mucho, ¿no? Para tratar de eliminar a esos personajes que han estado ahí por muchísimos años enquistados. Si no hay transparencia, si no se le pone luz a todos, absolutamente los rincones de la República, entonces se van a permanecer en la corrupción, van a permanecer en la impunidad, en la opacidad. Y cierro con un ejemplo que lo explica bien. ¿Qué ha pasado con la Auditoría Superior de la Federación? Uh-huh. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación está un peñista allá adentro, David Colmenares. ¿Por qué? Pues porque tiene la habilidad Colmenares de haber traído aquí a Ricardo Monreal y a todos los legisladores de Morena, los ha traído aquí. Entonces, eso le ha permitido a él trascender y quedarse pues en ese espacio, trascender a las legislaturas, irse brincando. Y yo creo que si no hay máxima exhibición, luz, transparencia, no es posible garantizar que incluso llegando el nuevo régimen con nuevas personas de un nuevo régimen, se pueda mejorar esos espacios públicos, incluso la distribución del recurso. Bueno, pues de esa manera hemos llegado. Nos faltaron 3 minutitos para cerrar. Sí, pues ya. Porque hay que volver a quitarnos la idea, ¿no? Que eso, insisto, fue producto también de los medios de comunicación, que insistieron en que llegó gente simplemente subordinada a la Cuarta Transformación. Y eso fue mentira desde el hecho de que estuvieron en votación mucha gente que se oponía. Yo buscando obsesivamente, ¿no? Como en la lista de por quienes me tocaba votar, encontraba un montón de personas que habían estado incluso en contra de la propia reforma, ¿no? Y que hubo varios elementos, en el caso también del Poder Judicial, quienes salieron por el Poder Judicial, recordemos que hubo al final una tómbola y hubo demás que permitieron que llegaran mucha gente que era nominada y que confundía a la gente al momento de la votación porque decía que estaba nominada por el Poder Ejecutivo, pero también por el Poder Judicial. Sí. Entonces, no hay garantía de absolutamente nada y de que ya se vaya a implementar esa justicia plena para los sectores más vulnerables en este país. Y eso hay que volver a insistir, va a conllevar una sociedad profundamente activa que esté al tanto de todas las decisiones de los diferentes niveles del Poder Judicial y también pues de estos espacios, ¿no? En donde podamos ponerle nombre y apellido a las injusticias. Una sociedad vigilante, y aquí conecta con lo que planteaba Alejandro, porque ¿quién va a vigilar a la propia Corte en su actuar? Esta anomalía que se tenía del Consejo de la Judicatura, que era la propia Corte vigilándose a sí misma, que además cobraban doble, por lo que nos has comentado, o sea, era ellos vigilándose a sí mismos.
pero en esta nueva etapa también el trabajo de los entes fiscalizadores es clave, y conecto con lo que estás planteando. Siempre las auditorías, siempre la fiscalización va a ser clave en materia de prevención. No solo cuando ya se desviaron los miles de recursos, no solo cuando ya prescribió el hecho, sino que se haga en tiempo real. Y aquí pues falta fortalecer esa parte. Me parece que en diciembre terminaría su periodo este auditor. No lo tengo muy precisa la fecha. Creo que sí, ya, de hecho ya están en ese procedimiento. Ahora verás, creo que es este año. Termina. Diciembre me parece, y entonces sería clave que así como se está avanzando en áreas donde pues se ve que se va trabajando un poco mejor que en otros periodos, o se intenta trabajar mejor, pues hay áreas que requieren una mayor vigilancia. Está el caso de la Fiscalía General de la República, está el caso de las auditorías, de las contralorías internas. Ahí queda mucho trabajo pendiente todavía. Y cómo le van a seguir llamando también en medios de comunicación a los nuevos ministros, que les llaman los ministros del bienestar. O sea, también es la forma que decías ahorita, ¿no, Elena? O sea, lo que van a hacer y el aparato, cómo lo van a seguir trabajando con la intención de hacer ver que fueron ministros impuestos y que todo ya está amañado, pero bueno, vamos a estar muy pendientes de esa corte. Híjole, a donde menos pega la luz, ahí crecen los hongos. Sí. De verdad. Fíjate, estaba leyendo yo que la Unidad de Control Interno y Evaluación de la Auditoría Superior de la Federación está a cargo de José Manuel del Río Virgen, operador de Ricardo Monreal. Pues claro, o sea, tú no le mueves a... Ustedes se acuerdan quién es del Río Virgen, sí. O sea, el del escándalo en Veracruz, etcétera. O sea, el personaje está ahí adentro en la Auditoría Superior de la Federación. Es que si no le pones un reflector constante a las cosas, obvio, llegan y se acomodan los nuevos poderes. Lo que pasa con Monreal es un ejemplo. Y es que no es solo quienes ocupan el cargo, sino para qué están utilizando esas estructuras. Lo que es evidente es que se está utilizando la auditoría para que no haga el trabajo que en realidad le corresponde. Ustedes se acordarán que lo meten a la cárcel del Río Virgen, ¿no? Y eso en 2022, y luego va Ricardo Monreal hasta Veracruz a defenderlo con ¿sí se acuerdan de ese asunto? Pues la razón es esta. Pues es su operador dentro de la Auditoría Superior de la Federación. No es que Ricardo Monreal sea un justiciero, pues es un operador simplemente de él, y fue por él. Pues ¿cómo no le iba a defender? Pues mira, le iban a quitar a su operadora dentro de la Auditoría Superior de la Federación, y al mismo tiempo pues le iban a hacer ruido a su auditor de cabecera, pues que es David Colmenares. No, hombre, pues es que está canijo. Por Híjole. Eso, máxima luz. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Bye. Nos vemos. Dejen su me gusta. Bye.